Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Juan, qué gusto de verlo, señor. Igualmente, pues, igualmente. Bueno, estamos aquí, les informo a todos los que nos acompañan para presentar el nuevo libro de Agustín Escuella, Desobediencia, aquí lo tengo, editado por la Universidad del Paraíso, por la editorial Universidad del Paraíso. Yo soy Juan Rodríguez, soy periodista, quien le hará algunas preguntas a Agustín. Primero quiero, por supuesto, agradecer a la Furia del Libro, a la editorial y a Agustín por invitarme a esta presentación y conversación. Y antes de partir con las preguntas para ti, Agustín, me gustaría hacer dos aclaraciones para los espectadores auditores respecto al título del libro. Porque claro, como se llama Desobediencia, alguien podría creer que es un libro sobre la revuelta o el estallido social. Pero tú nos cuentas al principio que no, que lo escribiste antes, si bien lograste entre la edición meter algunos comentarios sobre lo que ha pasado desde octubre del año pasado. Entonces, la primera aclaración es esa, que no es un libro sobre el estallido, pero sí es un libro que nos permite hacernos preguntas sobre el estallido, desde creo yo, la evasión del metro hasta el proceso constituyente. La segunda aclaración que me gustaría hacer, o advertencia, es que el título, según yo, se queda corto. Ahí tú me dirás si estás de acuerdo o no, Agustín, porque claro, uno podría pensar que es un libro sobre qué es y no es la obediencia en términos jurídicos, en términos morales, un libro de teoría del derecho, podría pensar uno, pero no, hay algo de eso, pero también hay memoria. Aquí Agustín habla incluso de su infancia, de su paso por un colegio de cura, eh, habla también de temas más espinosos como la neurociencia, el suicidio. Entonces, en realidad lo que tenemos aquí es un ensayo en el que a partir de un tema, como todo buen ensayo, el autor empieza a vagabundear por caminos, digamos, principales y secundarios. Dicho eso, Agustín, yo quería partir preguntándote qué te llevó justamente a esos caminos, qué te llevó a escribir sobre la desobediencia. Bueno, ante todo, Juan, gracias por tu presentación y sobre todo por las aclaraciones, porque yo estoy consciente, y lo estaba hace tiempo, de que el título Desobediencia podía sugerir claramente que era un libro sobre el así llamado estallido social y no es el caso, aunque hay aquí y allá en el libro algunas referencias al estallido, por supuesto, porque si bien yo lo escribí antes, el proceso de edición y publicación tomó su tiempo. Así que está muy bien esa aclaración. Y en cuanto a lo segundo, lo que a mí me pasa es, como creo tú has advertido hace tiempo, es una obsesión con las palabras. Ya, Preferentemente con aquellas palabras, Juan, que por alguna razón reputamos importantes. Entonces yo me he ido ocupando de la mano del sello editor de mi universidad de palabras que responden a lo que acabo de decir, como igualdad, libertad, fraternidad, democracia, derechos humanos. Entregué hace poco los originales de Dignidad. Espero el año próximo que aparezca Justicia. Y Desobediencia me pareció que venía a cuento en ese conjunto de palabras que reputamos importantes y sobre las que es posible fijar mejor nuestra atención. Las palabras, digo yo, siempre son como cofres que requieren que uno levante cuidadosamente su tapa a los efectos de encontrar dentro, casi siempre, por no decir siempre, una riquísima diversidad de significados. La palabra desobediencia tenía para mí un atractivo hace tiempo, pero concluyo con esto, Juan, a diferencia de las otras palabras que mencioné, acerca de las cuales han tratado otros libros anteriores míos, la palabra desobediencia, sin embargo, tiene mala prensa. claro, sí, Igualdad, libertad, democracia, derechos humanos, parece que ahí yo iba a la segura, ¿no? Pero la palabra desobediencia, y lo sabemos desde niños, no tiene mala prensa. Y claro, a diferencia de las otras palabras, aquí no se trataba de hacer la apología de la desobediencia, menos todavía la apología de la obediencia. En consecuencia, el libro es un intento de explicar qué hay detrás de esa palabra y de ofrecer algunos buenos ejemplos
de historias de desobedientes a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días, procurando relatar a esos personajes y sus circunstancias de una manera que los haga más atractivos o lo más atractivos posibles. Perfecto. Justamente te quería preguntar, Agustín, como tú insertas esta palabra en ese universo de, no sé, principios, valores, no sé cómo llamarlo, liberales, sociales, a los que se entiende que tú adscribes, o sea, igualdad, fraternidad, democracia, etcétera. La pregunta es, claro, ¿cómo se relaciona esta nueva palabra, desobediencia, con ese universo? Bueno, se relaciona, creo yo, Juan, por ejemplo, y a esto está dedicado, como tú sabes, la parte final del libro, ¿Sí? a que en el ámbito político y también jurídico es pertinente la pregunta acerca de si tenemos o no obligación de obedecer al derecho. Y mi respuesta a esa pregunta es negativa. Obligación moral de obedecer al derecho no tenemos. Lo que tenemos es otro tipo de obligación jurídica de obedecer al derecho, aunque parezca eso redundante. Un obedecimiento que dispensamos al derecho normalmente por razones bastante, no diré banales, pero bastante poco elegantes, como el simple temor a las sanciones, con que el derecho reacciona en caso de que lo desobedezcamos. Mira, en principio, uno podría decir que hay una obligación moral de obedecer el derecho solo porque el derecho cumple en toda sociedad funciones que estimamos necesarias y sobre todo porque a la vez el derecho apunta a realizar fines a los que damos un valor moral. Por ejemplo, el orden, la paz, la seguridad jurídica, la justicia, que suelen ser mencionados como fines del derecho, en verdad tienen un valor moral. Entonces uno podría decir, si los fines del derecho tienen un valor moral, pues en principio hay una obligación moral de obedecer el derecho. Pero cuidado, en principio solamente, porque cada vez que el derecho nos manda algo, cada vez que el derecho nos ordena algo, es necesario reflexionar acerca de si debemos obedecer o desobedecer aquello que viene mandado, es decir, no nos exime de un examen crítico que nos puede conducir tanto a decidir en un caso que la obediencia es lo correcto y en otro que lo es la desobediencia. Por eso que el libro termina con las modalidades de desobediencia al derecho por razones morales, que son varias. Claro. La protesta social, que es la más tenue, que quizás ni siquiera es una modalidad de desobediencia al derecho, pero siguen después algunas de las que se ha hablado mucho en Chile con razón en los últimos meses: la objeción de conciencia, la desobediencia civil, la desobediencia anárquica, que es otro tipo de desobediencia, y por último, la desobediencia revolucionaria. Sí. Me voy a adelantar a propósito de que me haces tú la diferenciación de tipos de desobediencias. Lo que pasó aquí en octubre, o a partir de octubre, desde las primeras evasiones del metro hasta, podríamos decir, el proceso constitucional en el que estamos, ¿se puede entender como un tipo de desobediencia? ¿Cómo entra en ese esquema que tú presentas? Mira, Juan, yo, aunque se encuentran relacionados ambos fenómenos, distingo entre lo que puede llamarse el estallido social, concretamente lo que aconteció el 18 de octubre del año pasado, y lo que fueron las posteriores protestas sociales de pocos días después, esa concentración de 1.200.000 personas en la Plaza Baquedano y una concentración que en verdad fue replicada en las principales ciudades de Chile, dando origen a una protesta social. Así prefiero llamar yo a esto segundo, pero muy particular, porque fueron protestas sociales masivas, fueron persistentes en el tiempo, ¿cierto? Duraron meses y fueron también territorialmente muy extendidas a lo largo de Chile. Yo tengo para mí
que lo primero, el estallido social fue un acto de desobediencia, sí, por supuesto, una reacción con bastante expresión de violencia, pero que las protestas sociales posteriores, que yo creo que fueron las que ganaron la partida finalmente, no tienen que ver con la desobediencia. Protestar en la calle, formular demandas a quienes ejercen cargos de autoridad, sean gobiernos, parlamentos, jueces, no es propiamente un acto de desobediencia, es simplemente el ejercicio de un derecho. Te tengo que decir, Juan, a propósito de esto, algo que tal vez omití en la primera respuesta, que también hay que prevenir a los autores de que, no siendo este un libro una apología de la desobediencia, responde eso a que soy un hombre ya viejo como para estas alturas de mi vida llamar a la desobediencia. O sea, sería patético que una persona de mi edad llamara a la desobediencia, pero también resultaría, si no patético, reaccionario, que llamara incondicionalmente a la obediencia. O sea, no hay por principio, creo yo, una regla que te diga siempre debes obedecer, ni una que te dijera lo contrario, siempre debes desobedecer. No, ahí hay una tensión que tenemos que resolver caso a caso, deliberando. Cada uno de nosotros no está eximido del deber de deliberar cuando tiene que cumplir sobre todo disposiciones del derecho, si lo que debe hacer es obedecer. Mira, yo digo por ahí, Juan, que lo mío en este libro es un flirteo con la desobediencia. Porque de verdad tengo que reconocer que aunque no hago ni haré nunca la apología de ella así por principio, si yo veo escritas ambas palabras en una pared, en un pintado, yo tiendo a poner más atención a la palabra desobediencia que obediencia, en la idea, Juan, de que parece que en verdad es la obediencia la que ha traído más dolores de cabeza e incluso grandes tragedias a la humanidad que la desobediencia. Regímenes como los de Hitler en la Alemania nacionalsocialista, regímenes como los de Stalin, como el de Stalin, regímenes como el de Franco en España, regímenes como la dictadura militares en América Latina, bueno, promovieron mucha obediencia, fueron muy obedecidos, y a lo menos en los dos primeros casos, Hitler y Stalin, ya sabemos lo que fueron, asesinos en serie. Pues justamente, mira, eso me confirma quizás una lectura que es más o menos evidente en tu libro, que en todo momento hay un vaivén entre justamente obediencia y desobediencia, que al parecer es como un vaivén humano, así como de nuestra conciencia, por decirlo así. Si pensamos, por ejemplo, tú ahí citas la mitología cristiana o bíblica, y claro, por un lado está que los seres humanos empezamos nuestra vida en la tierra, según esa mitología, desobedeciendo a Dios, o sea, como con un gesto de libertad, pero por otro lado tenemos a Abraham, que obedece a Dios hasta el punto de estar dispuesto a matar a su hijo. Entonces, claro, a mí la idea que me queda, o no sé si alcanza a ser idea, más bien inquietud, es que, claro, como que a la vez somos seres como prometeicos, insubordinados, que empujamos para bien y para mal los límites, incluso los límites de la naturaleza, como ahí se ve en Frankenstein, sobre lo que también tú hablas, el doctor Frankenstein y el monstruo engendro Frankenstein, pero a la vez parece que somos sumisos, nos gusta subordinarnos, somos timoratos. Tú ahí citas ese experimento de Stanley Milgram, en el que la mayoría de los participantes está dispuesto a aplicar corriente, carga eléctrica a una persona simplemente porque se le ordena el científico a cargo de este experimento. Entonces, claro, ahí la pregunta que surge es, ¿qué somos? ¿Somos obedientes? ¿Somos desobedientes? ¿Qué diablos pasa con nosotros? Bueno, yo tengo para mí que Adán y Eva, si nos ajustamos al relato del Génesis, nos dieron un buen ejemplo con su desobediencia. En cambio, Abraham nos dio un mal ejemplo con su obediencia. Yo creo que ahí tienes una pareja de ejemplos, uno de desobediencia y otro de obediencia,
que conducen, el primero, creo yo, a un bien, a la libertad, y el segundo, el de Abraham, a una sumisión incondicional hasta el extremo de no tener objeciones para quitar la vida a su propio hijo. Yo tiendo a pensar, Juan, de que somos naturalmente, y empleo esta palabra con alguna aprehensión, más desobedientes que obedientes. La infancia suele ser un momento de la vida en que tendemos espontáneamente a desobedecer y somos severamente a veces disciplinados por nuestros progenitores y por nuestros maestros. Yo no tengo nada contra el padre que al bebé de meses que gatea en el living de la casa le dé la orden de no toques el enchufe, ¿ah? Porque obviamente lo está protegiendo. Pero yo me temo que esa orden, no toques el enchufe, que es razonable, que es sensata, que es oportuna, se prolonga a lo largo de la infancia, la adolescencia y a veces más tarde, en un conjunto de mandatos que provienen de los progenitores que son bastante más discutibles que este que yo ejemplifico con el niño de pocos meses. Y lo mismo pasa con los maestros. Entonces, tú usaste una palabra que me gusta porque describe bien lo que yo por lo menos siento, vaivén. Vaivén es va y viene, ¿no? Claro. Va y viene entre la obediencia y la desobediencia. Y si este libro tiene alguna idea central, verdaderamente no la tiene, es pretencioso que yo diga que tiene una idea central, pero una idea recurrente, digamos mejor, es la de que, mira, antes de decidir si obedecer o no o desobedecer, piensa. Desde el niño al adolescente, al adulto, al soldado, al subordinado de un jefe, a cualquiera que esté en una posición de recibir órdenes, y en relación con el derecho todos estamos, ¿cierto?, en posición de recibir órdenes o mandatos del derecho, piensa, reflexiona, no te enamores, por decirlo así, de la palabra obediencia, porque eso sería muy peligroso, pero tampoco te enamores por principio de la palabra desobediencia, que vendría siendo, Juan, yo creo un poco la actitud teórica y práctica del anarquismo, ¿no? El anarquismo, desde el punto de vista social, es una desobediencia radical al Estado y al derecho. Y no solo desobediencia, el anarquismo dice no más Estado, no más derecho, no más autoridad, no más reglas. Entonces, desde un punto de vista social, y yo dedico algunas páginas, como tú sabes, a eso, el anarquismo es una desobediencia radical, mientras que el suicidio, al que también dedico algunas palabras, es desde un punto de vista ahora individual una desobediencia radical, la desobediencia al mandato de vivir. ¿Por qué algunas personas se niegan a seguir viviendo? Esa es una pregunta de mucho calado, de mucha hondura, tiene distintas respuestas y nada, una y otra: anarquismo, desobediencia radical desde el punto de vista social, suicidio, desobediencia radical desde el punto de vista individual, porque todos asumimos que además del placer de vivir, y yo sigo teniendo placer de vivir, tendríamos algo así, y no solo por razones religiosas, ¿no? El deber de vivir, si es que tenemos la vida, ¿no? Justamente te quería preguntar por qué ese capítulo sobre el suicidio, si bien uno entiende que entra en el libro, porque es, como tú lo planteas, una desobediencia como al mandato de vivir, por así decirlo, me parece que, bueno, primero que es un capítulo bien conmovedor, por el peso del tema. Ahí tú recuerdas esta frase bien conocida de Camus, que dice que el suicidio es el gran problema filosófico. Entonces uno puede entender que, claro, es como el gran problema de la condición humana. Y a mí lo que me llamó la atención, entre otras cosas de ese capítulo, es cuando tú lees el suicidio como un fracaso. Entonces me gustaría que ahondaras ahí, porque
claro, tú también ahí hablas, sí, del caso de Silvia Plath, hablas de un caso familiar tuyo, entonces se entiende que hay ahí una cuestión significativa en esto. Por supuesto, la vida es un don, es un bien. Yo diría más, es el bien por excelencia, el bien de los bienes, porque si no tenemos vida, es imposible acceder a cualquier otro bien. Si tú quitas la vida, quitas la base de todos los bienes, quitas el bien de la vida y al quitar el bien de la vida, quitas la base sobre la cual tú puedes aspirar a otros bienes. De manera que en ese sentido, defensa de la vida, reverencia por la vida, como es el título de uno de los libros que nos dejó Albert Einstein. Reverencia por la vida de todo tipo, no solo por la vida de la especie humana. Respeto por la biodiversidad. Y aprovecho de decir, pensando en la coyuntura nacional, que a mí me gustaría mucho, por ejemplo, que la nueva Constitución, en sus principios generales, que suelen ir en el capítulo introductorio, estableciera el deber del Estado y de la sociedad chilena para con la biodiversidad, no solo para con la protección del medio ambiente, que eso ya es obvio, sino un reconocimiento, respeto y protección por la biodiversidad. La especie humana no es el centro del universo, ni siquiera el centro del planeta Tierra. El centro del universo y en particular de nuestro planeta es la vida, no necesariamente la vida humana. El suicidio es un fenómeno que a mí siempre me ha preocupado, quizás porque los he tenido muy próximos. Sí, a veces el suicidio aparece como la manera de asumir un fracaso, pero no siempre es necesariamente así. Hay lo que yo llamo de una manera que no pretende tener ninguna dignidad desde el punto de vista de la psiquiatría, el suicidio impulsivo, el suicidio como un ímpetu irrefrenable, el suicidio de ese preparador de caballos de carrera, de que te conté, de que cuento en el libro, que de pronto, en medio del festejo, de las discusiones que tenían, corre hacia su corral, toma una soga y se cuelga, quitándose la vida. A eso ya llamo un suicidio de precipitación, un suicidio tal vez más difícil de entender, un suicidio que no va precedido de el pensamiento acerca de quitarse la vida, del cálculo, de cuándo lo haré, cómo lo haré. Es tan complejo y es tan radical el suicidio, y en el libro hay ejemplos de varios suicidas famosos, particularmente dos mujeres tan estimables y tan grandes escritoras como Silvia Plath y Virginia Woolf, que lo que a mí me nace frente al suicidio es suspender el juicio. Acordarnos de la recomendación de los clásicos en orden a que nos debemos unos a otros un contrato de indulgencia mutua. Y en consecuencia me resistiría siempre a juzgar a un suicida y mucho más me resistiría a condenarlo. Estamos frente a algo que responde a variadísimas causas y circunstancias, algo insondable, pero Juan, algo que creo que a ti, no sé, a mí a lo menos, y creo que a muchos, me sume en una honda perplejidad. La muerte es algo que no sé por qué, no obstante que es un fenómeno natural, a mí me sume en el silencio y la perplejidad. Pero cuando la muerte es por la propia mano, me sume en una perplejidad y en un silencio muchísimo mayor. No porque trate de entender qué hay detrás de la decisión de cada suicidio, sino por aquello que mencioné antes, porque es una desobediencia radical al mandato de vivir, pero sobre todo un quitar el don, el bien por excelencia, porque claro, salvo para un creyente, que probablemente se condene si se ha suicidado incluso, quitar la vida, la única que conocemos, es quitarlo todo. Solo tenemos la vida, esta vida, y quitarla es anularse para siempre, sí,
sin conciencia de anularse, porque por fortuna los que pasan por el acto de morir, incluidos los suicidas, caen en la oscuridad inconmensurable posterior a ese acto, parecida a la oscuridad inconmensurable que precedió a su nacimiento, de manera que no hay conciencia de no existir. Para mí, si el infierno existiera, que desde luego no existe, no puede haber un Dios que mande a sus criaturas a un lugar de tormento, de dolor, de expiación. Vaya qué idea de Dios es esa, pero ya sabemos que el infierno está más o menos clausurado por las religiones. Pero volviendo a la idea del infierno, la peor para mí, la idea más cercana al infierno sería conciencia de haber existido y de no existir ya más. Como estar en otro lugar mirando cómo discurre la vida en la tierra, en el sitio que dejaste. Eso me lo imagino yo como algo absolutamente intolerable. Por eso que con los suicidas hay que tener, la palabra compasión viene a cuento, pero me gusta más la palabra indulgencia. Indulgencia en el sentido de suspender el juicio. No trates de... Ahí, claro, también, a propósito de este tema, se plantea la duda entre si existe esta diferencia entre vida y vida digna, y lo planteo por qué, a propósito de lo que se estaba discutiendo en el Congreso hace algunos días, que es la eutanasia, que también se toca con este tema. Ahí está el suicidio asistido. ¿Cómo ves tú ese asunto? Porque claro, ahí hay una muerte, un suicidio, pero en virtud de acabar con una vida indigna. Entonces, claro, ahí como que también tambalea esta idea de la vida como valor absoluto, digamos. Claro, yo por eso dije, aunque no estaba pensando en esto, para serte franco, que la vida es un don, el bien por excelencia, el bien de los bienes, pero no he dicho que sea un valor absoluto, porque en verdad claro, no es fácil, no es difícil, perdón, como todos sabemos, imaginar las circunstancias que vive una persona que por razones de su edad, de una enfermedad terminal sin cura y que le irroga mucho dolor y aspectos que no condicen con su dignidad, piensa en quitarse la vida, ¿no? Qué bueno que vayamos a discutir sobre eutanasia. Discutimos sobre aborto allá en los primeros años de la década del 2000, discutimos luego sobre discutimos sobre divorcio, discutimos luego sobre aborto en 3 causales. Ahora vamos a discutir, o estamos ya discutiendo sobre eutanasia, 3 asuntos que tienen una relación muy directa con las creencias morales más firmes de las personas, de manera que no es raro que el tema de la eutanasia, lo mismo que en el caso del aborto, vaya a dividir nuestras opiniones. No hay que ofuscarse por eso, y sobre todo, diría yo, no dividirnos como nos dividimos en el pasado en bandos, divorcistas y antidivorcistas, abortistas y no abortistas, partidarios de la vida, partidarios de la muerte. Ojalá pudiéramos discutir sobre eutanasia sin atrincherarnos en esas categorías que no dan bien cuenta de la complejidad del asunto. Nadie está por la muerte, absolutamente nadie está por la muerte, pero sí habemos algunos que estamos, en la medida que podamos tener control sobre el acto de morir, por una muerte digna. Mira, termino con esta respuesta para no extenderla demasiado. Hay la vida natural, la existencia natural de las personas, esa que los médicos certifican fijándose en nuestros signos vitales. Pero hay también lo que podemos llamar la vida o la existencia artificial, que es aquella que cada individuo ha construido a partir de su existencia natural. Cada uno de nosotros, de alguna manera, en colaboración con los demás y con las circunstancias que le tocó, ha ido formándose a sí mismo, ha ido forjando su propia individualidad. Y eso se puede llamar vida artificial, porque es una vida construida por cada cual a partir de la vida natural.
Bien, los médicos tienen competencia para pronunciarse sobre la vida natural. Ellos pueden decir si nuestro corazón dejó de latir o si ya no tenemos actividad cerebral y decretar la muerte natural de una persona. Pero no pueden ser los encargados de certificar el comienzo, el desarrollo o el fin de la existencia que yo llamo artificial. Una persona podría llegar a la conclusión, en las circunstancias que mencioné antes, edad, enfermedad, padecimientos sin cura, dignidad, autoestima herida constantemente, puede llegar a la conclusión de que su vida artificial, eso que él construyó y que puede valorarlo enormemente, ya ha desaparecido y que en consecuencia los facultativos no tienen derecho a prolongar su vida natural en circunstancias de que él entiende concluida su vida artificial, su individualidad. Es un tema espinudo, es un tema difícil. Repito que nos va a dividir, pero no nos enfrentemos en esta discusión como los buenos que están por la vida y los malos que están por la muerte. Afortunadamente esa discusión está abierta y tendremos que asumirla también, creo yo, sobre la base del postulado de la indulgencia mutua. Hay que dispensar indulgencia a una persona que fundadamente y con sus facultades mentales no perturbadas llega a la conclusión de que su vida ya no tiene sentido. La vida en sí misma, Juan, no tiene sentido. Todos sí estamos obligados a darle algún sentido o algunos sentidos. Formar una familia, ejercer una profesión, la tuya como periodista, la mía como académico. Todos vamos dándole sentidos en plural a una vida que en rigor en sí misma no la tiene. En consecuencia, asumamos como una disyuntiva dramática, pero muy frecuente, de personas que llegan a un momento de su vida donde, habiéndole conferido muchos sentidos que disfrutaron enormemente, la familia, el trabajo, el amor, la amistad, el deporte, la literatura, la música, dejó de tener sentido. Respetemos esa decisión individual, como creo que el proyecto de ley en trámite hace, y reitero, creo que es saludable que estemos discutiendo estas cosas. Mira, pues hace 15 años estamos discutiendo sobre divorcio y había personas que se oponían al divorcio como contrato civil. Bueno, esa es una prueba, no de que Chile va hacia el despeñadero moral, como dicen algunos conservadores, ¿no? Porque mezclan todo, divorcio, aborto en 3 causales, ahora eutanasia, como si este país se fuera precipitando, ¿cierto? Un precipicio moral. No, son situaciones que expresan la evolución, el desarrollo y la creciente madurez de la sociedad chilena. Tan madura como que está dispuesta ahora, más que dispuesta, ya lo decidió, a tener una nueva constitución. Eso, aunque es de otra índole, ¿cierto? También tiene que ver con una sociedad que tiene exactamente 210 años de vida independiente y que asume ciertos desafíos, asume ciertos problemas y los va resolviendo de una manera pacífica a través de instituciones, buscando, por supuesto, acuerdos, y cuando no hay acuerdos, recurriendo a la inevitable regla de la mayoría. Agustín, estaba pensando a propósito de estos temas espinudos de lo que estamos hablando. Quizá incluso podría entrar el tema constitucional ahí, que el humor puede ser una buena entrada no para banalizar el asunto, pero sí para quitarnos saliendo de las trincheras. Tú ahí, en el mismo capítulo sobre el suicidio, por supuesto sin glamourizar el tema, ni la muerte en general, tú le das espacio al humor. ¿Recuerdas, por ejemplo, una cita que hace Freud de un caso de un reo que llevaba a la horca a primera hora de un lunes y le dice a sus carceleros, linda manera de empezar la semana? Cuando, bueno, aparte de darme risa, me acordé también
de Diego Portales, que Diego Portales, poco antes de ser ejecutado, le dice a un amigo que lo está acompañando, no hablemos del pasado, pensemos en el futuro. Entonces, mi pregunta, que se conecta creo con lo que estamos hablando, es si el humor es una forma de desobediencia, o quizás de evasión, no sé. Mira, el humor salva. Es un gran salvavidas, incluso una virtud. Aristóteles, en ese espléndido tratado de las virtudes que se llamó Ética Nicómaco, no incluye el humor entre las virtudes, lo cual no incluye que él de repente haga humor. Pero André Montesponville, el filósofo francés que publicó en el pasado siglo ese también espléndido libro titulado Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, incluye el humor como una virtud, como un hábito de bien, como una cima moral que todos deberíamos empeñarnos en alcanzar, porque eso son las virtudes. Entonces, en ese libro de Comte Sponville, el humor figura al lado de la honestidad, al lado de la veracidad, al lado de la valentía, al lado de la justicia, al lado de las grandes y viejas virtudes. Y sí, tú tienes razón y Freud también tiene razón. El ejemplo de Freud, también el de Portales es muy bueno, es magnífico. Un tipo que sale al pasillo de la muerte, al corredor de la muerte, como lo llaman en Estados Unidos, el día lunes, para ser llevado a la cámara de gases o al lugar donde le van a aplicar una inyección letal, que le diga a los carceleros lo que tú recordaste, bonita mañana de empezar la semana, es una gran prueba de que el humor salva, de que nunca está de más y que podríamos y hasta deberíamos darle entrada incluso frente a cuestiones tan dramáticas, tan radicales como el suicidio y la muerte, ¿no? Tú te acordarás, tal vez como lector infatigable que eres, con una percepción por lo demás fina y aguda, te lo digo realmente porque no es primera vez que te lo expreso y lo reconozco públicamente, esa polémica que hubo en España entre Javier Marías y Muñoz Molina, dos de las mejores plumas de la literatura española actual. A mí me gusta más Muñoz Molina que Javier Marías, porque a Javier Marías lo encuentro un poquito florido de repente. Pero anyway, ¿sobre qué fue esa polémica? Tú te acordarás. Sí. Sobre el humor que hace Tarantino en Bastardos sin Gloria a propósito de la conducta de los nazis. Sí, Tarantino siempre hace humor a partir de la violencia. Entonces Muñoz Molina reaccionó enojado con Tarantino, que no se puede hacer humor del Holocausto, no se puede hacer humor de la Segunda Guerra Mundial, no se puede hacer humor de la manera como se comportaron los nazis y algunos mercenarios de los aliados que le quitaban el cuero cabelludo a los nazis que encontraban a su paso. Y Javier Marías le dijo, no, se puede hacer humor y se debe hacer humor. Y aunque literariamente yo esté del lado de Muñoz Molina y no de Marías, en esta disputa yo estuve del lado de Marías y no de Muñoz Molina. Hay que darle entrada al humor, pero claro, también el humor hay que modularlo con la prudencia. La prudencia es una virtud, pero es la virtud de las virtudes, se dice, porque modula todas las demás. La prudencia te dice cuán valiente tienes que ser en una circunstancia. Cuando, por ejemplo, siendo una virtud la veracidad, tienes que mentir, porque de mentir se sigue un efecto virtuoso, un efecto, digamos, benéfico. Es una gran moduladora la prudencia. Entonces, si el humor es una virtud, hay que modularlo con la prudencia, porque tampoco se trata de ir por la vida haciendo chistes acerca del hecho de que una persona murió, ¿no? No. Humor como virtud y como todas las virtudes sujeta a esa fina modulación que introduce la prudencia. Es interesante eso que dices a propósito de la película Tarantino, porque justamente Adolf Eichmann, cuando es juzgado, condenado a la horca en Israel, es el caso, bueno,
Todos sabemos que lo registra, lo siguen a Arendt y ahí sale su concepto de la banalidad del mal. Pero bueno, Eichmann, esto lo cuenta Arendt, en el momento en que se va a concretar la pena de muerte, justamente tiene una actitud tan seria, dice ella, que cae como en el ridículo, porque no me acuerdo lo que dice, pero dice algo así como viva Alemania, viva Argentina, no creo en Dios, pero nos veremos más allá de la muerte. O sea, como un absurdo que se sigue de su seriedad y que contrasta justamente con estos dos ejemplos, no sé si llamarlos divertidos, pero humorísticos de Portales o el que citas tú, que a su vez cita Freud. Entonces, claro, ahí hay un nazi, un jerarca nazi, sin nada de humor. Entonces, es significativo, encuentro yo, más allá de la anécdota, digamos. Claro, en el retrato que ella hace de Eichmann, que es un retrato impresionante, se ve a un individuo no solo sin humor, sino sumamente plano, Claro. casi un autómata. Claro, que no piensa. Que no piensa, casi un pelele, pero hay que ponerse también en la situación que debe haber estado padeciendo ese personaje al ser detenido y luego juzgado desde el punto de vista psicológico, ¿no? Claro. Yo me pregunto, no sé si la comparación es válida, pero tenemos conciencia, Juan, de los efectos neurológicos que en cada uno de nosotros está produciendo la pandemia. No porque nos infeste, si nos infesta van a ser mucho más severos, pero incluso sin infestarnos, por el solo hecho del temor que nos infunde, por el solo hecho de los protocolos sanitarios que nos obligan al confinamiento, al trabajo en casa, que nos vedan la posibilidad de caminar siquiera por la cuadra que está frente a nuestra casa. No sé, perdóname que me haya ido un poco lateralmente. No, está bien. Por aquello de los efectos que no tiene que ver directamente con Eichmann, pero como las cosas ocurren preferentemente en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, que a su vez, y esta parte de neurociencia está también en el libro, reciben influencias nuestro cerebro no solo del medio ambiente externo, de la formación, de la educación, de los ejemplos, de las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, porque el cerebro es plástico, es muy receptivo. Bueno, también las funciones cerebrales se ven afectadas por la cantidad de bacterias que podemos de un tipo o de otro tener o no en nuestros intestinos. Sí, sí te hablas de eso en el libro. Es algo fascinante porque revela la interconexión del cuerpo humano. No somos un cerebro, ni somos un estómago, ni un corazón, somos una red espléndida, pero hasta el extremo de que bacterias que habitan una zona por lo demás tan poco glamorosa del cuerpo humano afectan las funciones cerebrales. Tenemos las neurociencias y las neurotecnologías también tienen mucho que decir en relación con el problema de la obediencia o desobediencia. El acto de obedecer y el acto de desobedecer, como tantos otros actos humanos, tienen referentes neuronales. Yo no digo que tengan causas neuronales, pero hay referentes neuronales que pueden ser identificados, de manera que el día de mañana las tecnologías, las neurotecnologías, auxiliadas por la nanotecnología, tal vez van a poder activar en el cerebro de las personas, ya siendo niños, la zona favorable a la obediencia o la favorable a la desobediencia, y eso, la verdad, me causa más estupor, más temor que fascinación. Oye, más allá de las bacterias y de los posibles nanorobots, me quería preguntarte también de tu relación como personal con la desobediencia, si eres, sobre todo en la infancia, porque ahí tú cuentas un poco una anécdota, una historia en tu colegio, que era un colegio de curas, creo. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es bien pedestre, que si fuiste un niño desobediente, más allá de las bacterias, digo. No, yo fui más que un niño desobediente, fui un niño malo, redondamente malo. Por eso que fui expulsado del primero de mis colegios cuando tenía 12 años,
con entera justicia. No tengo ningún reproche que hacer a las autoridades de ese mi primer colegio porque incurrí en actos que justificaban plenamente mi expulsión. Después me endilgué algo, pero seguí portándome bastante mal en el segundo colegio, donde encontré tal vez mayor apertura y complicidad de los sacerdotes y los profesores, con un temperamento que era en verdad extremadamente rebelde. A ver, por momentos hasta patán, digamos. ¿Ah? Hacía mucha lecera y claro, andando el tiempo me fui puliendo, como se diría desde un punto de vista convencional, y hoy día no soy para nada un desobediente, soy un pelusa nomás. Pero me gusta hacerlo, o sea, yo digo en el libro, y es verdad que cada vez que estoy en el estadio en Playa Ancha cuando juega Wanderers, entran los árbitros, ahora hay como 4 árbitros y 5 en el VAR, hay más. ¿Te fijas tú que en el fútbol hay más vigilantes que jugadores en la cancha de juego? Sí, bueno, ahora están con el VAR incluso. Claro, antes era el árbitro con 2 guardalíneas, ahora no, son árbitros asistentes, todo sube de pelo, ¿te has fijado? Guardalínea, qué mejor denominación. Bueno, pero hay un 4º árbitro, un sapo fuera de la cancha, y hay otros sapos escondidos. Van a matar el fútbol, ¿no? Con tanto vigilante. Bueno, pero ¿a qué iba? De que yo pifio antes que empiece el partido, porque temo que vayan a saquear a Wanderers, cosa que frecuentemente ocurre, pero pifio también porque representan la ley y el orden. Un día un muchacho que estudiaba Derecho me vio hacer eso en el estadio Playa Ancha y me dijo, profesor, pero ¿por qué pifia la ley y el orden? Bueno, precisamente porque son la ley y el orden. Anarquismo de fútbol. Claro, un anarquista suave, con grandes consecuencias sociales, pero hay una contradicción vital. Usted enseña derecho, ¿cómo puede estar contra la ley y el orden? Mira, sí, está bien, pero yo no vengo al estadio a comportarme de la manera como me comporto en la sala de clase. Los estadios, como también los hipódromos en mi caso, son espacios para la irracionalidad con cierto límite, claro, Juan, porque no se trata que en el estadio las barras se acuchillen unas a otras en las tribunas, ¿no? O de que en el Sporting tú te abalances sobre un jinete y lo golpees porque condujo mal al caballo al que tú le habías puesto tu apuesta. No, pero cada cual tiene que tener, creo yo, sus espacios para un margen de irracionalidad que nos ayuda, creo yo, si nos mantenemos dentro de los límites, insisto, a la sanidad mental, tan descuidada en Chile. Tal vez estamos obedeciendo más de la cuenta, tal vez estamos siendo más disciplinados de lo que corresponde, y de repente hay que permitirse, sin dañar a los demás, ese es siempre el límite, sin dañar a los demás, espacios de irracionalidad. El árbitro ni se entera que un banderino lo está pifiando en la tribuna. Oye, Agustín, ya estamos llegando al final, me avisan de la conversación, pero no puedo dejar de preguntarte, a propósito de, bueno, del presente, también de la muerte y del sentido del humor, sobre algo que tú dices en el epílogo, cuando hablas de la pandemia, del COVID-19, y de los libros que rápidamente aparecieron. Voy a leer algo. Dices tú, pues bien, el autor de este libro, que claramente peca de exceso a la hora de escribir y publicar, promete que no hará un libro sobre la pandemia, aunque el Palacio del Hielo, en Madrid, utilizaba como improvisada morgue en espera de que las funerarias pudieran ocuparse de los cadáveres que llegaban allí a diario, sería un excelente título para una novela policial basada en la ficción de que alguien hubiera puesto entre esos cadáveres el de la víctima de un homicidio. Mi pregunta era si tú estás planeando escribir esa novela o alguna otra novela o no va contigo la ficción. No, me supera, Juan. Yo uso la pluma y gracias al periodismo, a la escritura periodística que he cultivado por años con la complicidad de los 2 Mercurios, el de Santiago, el de Valparaíso, también con la complicidad de Clínica, a veces el Mostrador, ha soltado mi mano y yo me descubro hace ya tiempo escribiendo como escriben los periodistas, que me parece el mejor estilo que se puede adoptar, claro, pero como escriben los buenos periodistas. Y de verdad no es por hacerte otra vez un elogio, es tu caso. Bueno, escribir como escriben los buenos periodistas, con esa levedad de que hablaba Calvino, no.
yo no podría escribir una novela. Es el género literario que a mí me gusta, que más me gusta, es lo que más leo, pero me supera. Es decir, me siento y soy enteramente incapaz de acometer una novela. Solo que el Palacio del Hielo de Madrid, esa denominación y el hecho que allí ocurrió, donde se amontonaban diariamente cantidades impresionantes de cadáveres sin más espacio para otros, me sugirió, porque me gusta también el género policial bastante, esa idea, ni siquiera una idea, ¿no?, de que un tipo mató a otro y lo pasó, digamos, ahí al Palacio del Hielo como una de las víctimas del COVID. No está a mi alcance no está a mi alcance, no lo estuvo, tampoco lo he intentado. Alguna vez escribí cuentos, obras de teatro, pero de eso hace mucho tiempo, y nada, dejo la novela y el cuento como fuente de placer como lector sin tentarme a escribir, porque de pronto, Juan, hay tantos nuevos novelistas como disponibles para llegar a la moneda, ¿no? Claro, claro. Hay una falta de contención. Yo de pronto tomo alguna novela y le pongo la mejor voluntad, digo yo, por favor, convéncete. No eres un novelista. No voy a dar nombres porque no viene a caso. Siempre hay que ir a la pelota y no al jugador, como dice la regla del fútbol, ¿no? Pero sí, muchos disponibles para ser presidentes de la República, muchos novelistas que se improvisan. Está bien, si todos tenemos derecho a escribir, pero no sé si hay un tal derecho a publicar, ¿no? Entre escribir y publicar hay que tener alguna contención. Yo no la tengo, Juan, o sea, estoy predicando aquí absolutamente sin dar el ejemplo. Yo escribo y publico más allá de lo que debo, pero ¿qué le voy a hacer si editores como Pancho Muat, o editores como Matías Rivas, o editores como Cristian Banque, que reciben un original mío, dicen, no, esto hay que publicarlo? Bueno, yo me siento liberado del pecado que yo estoy atribuyendo a otros en términos de publicar en exceso. Agustín, me dicen que ya estamos en la hora. Te agradezco la conversación. Este libro, Desobediencia, como les decía, un libro sobre la desobediencia, pero también sobre otras cosas. Y bueno, están invitados a seguir aquí con la furia del libro. Gracias, Agustín. Muchas gracias a ti, Juan, realmente, y gracias a la furia del libro por colaborar a la difusión de este libro. En materia de libros hay que datearse, y en las ferias o furias del libro siempre hay muy buenos datos que darse. Este libro es otro libro. Espero que no defraude el mío a nadie, pero bueno, fijo que ocurrirá en más de algún caso. Gracias a ti, Juan, por esta espléndida conversación. Chao. Gracias. Chao a todos, gracias.